Solo, yo solo lo descargué, pero todavía no lo instalo. Ok, bien. Les pido que se Yo tomen no lo ahorita, instalo, profe. instálenlo, por favor. Tómense el fin de semana para instalarlo. Me comentaban ahorita del otro grupo que no han tenido dificultades. No todos lo han instalado, pero al menos ya corroboré ahorita que el enlace sí está bien en plataforma, sí descarga. Ahorita les estoy compartiendo ya también pantalla. Está bien el enlace. Déjenme nada más porque por inactividad de la cuenta se cierra. Déjenme volver a entrar. Entonces sí descarga el setup y sí descarga el crack. Por favor, para que se tomen el tiempo y a partir del lunes para tenerlo ahí listo. Pero vamos a comenzar antes de que nos gane aquí el tiempo. Hemos platicado hasta ahorita en el diseño ortogonal de las características con las que para resolver los ejercicios debemos de tomar en cuenta. Hemos hablado hasta el día de ayer el hecho de contemplar distintos tipos de arreglo en base a la cantidad de factores que tengo. Por ejemplo, ¿verdad? Si hablo de un L8, estoy considerando que tengo la posibilidad de tener uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas con 8 renglones, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones a interacciones para evaluar el diseño. Estoy considerando que esta evaluación, la comparativa en relación con las medias, es de forma individual de cada factor. Comparo cómo se comportan los niveles altos y bajos para el factor A, B, C, D y E. De forma individual, puedo establecer, pues, cuál es el que mayor diferencia en relación con las medias presenta, cuál puedo asumir que representa significativamente o que afecta más el proceso. Hasta ahí vamos. Decíamos entonces también que existe la posibilidad de que se presenten interacciones en la aplicación como tal, ya del diseño, es decir, que no necesariamente evalúe de forma individual los factores, sino que se pueden presentar interacciones. Y decíamos que aunque siga con el mismo tipo de diseño o tipos de diseños, L4, L8, L2, etcétera, esas combinaciones de los diseños ya están dados. Me refiero a estas combinaciones, los niveles bajos y niveles altos en que van a estar evaluados los factores. Lo que debo de trabajar es el acomodo ahora que se va a dar en relación con los factores que estoy evaluando, ya que hay interacción. Para esto nos apoyamos de los gráficos lineales. Aquí tenemos dos, uno que está de manera triangular y otro que comenzamos a platicar ayer, que nos permite las interacciones y la forma en que voy a trabajar. Como tal, al menos yo ahorita hasta la fecha, no he encontrado, no existe un manual, una regla totalmente escrita por pasos, lineamientos, que me vaya estableciendo cómo puedo ir desarrollando un diagrama. Se basa principalmente pues, en la praxis, en la práctica, pero existen algunas limitaciones o algunas características que podemos tomar en cuenta y que nos van a ir ayudando. La primera, con la idea que nos vamos a quedar es, en el diseño debemos de cumplir esta regla. Si lo quieren ver así, si nos va a ayudar y nos va a facilitar el camino. Es que la penúltima columna debe de estar representada por una multiplicación, una interacción. Y que la última columna va a evaluar un factor individual. ¿Sí? Vamos a comenzar con un ejemplo. Les digo, el primer ejercicio hace alusión
a que una variable de respuesta referida hacia viscosidad se pretende encontrar en su mayor más alto. El mayor valor es deseado. Quiero maximizar. Busco maximizar. O lo mayor es lo mejor. Me dice que tengo algunos factores. Tengo la mezcla de hule crudo en su nivel bajo y alto, que nosotros mencionábamos que es representado por 1 y 2. Entonces tengo el factor A, el factor B que es curado, el factor C que representa la velocidad de prensado, T que es el enfriamiento del tambor, E que es el secado con vapor envolvente. Tengo 5 factores siendo evaluados de manera individual, pero también tengo interacciones. Tengo 2 interacciones. Lo primero con lo que voy a trabajar es, debo de tomar en cuenta esas interacciones también como columnas a considerarse en el diseño. Si ustedes se fijan, el primer ejercicio con el que estuvimos trabajando diseños ortogonales, nos hablaba, déjenme lo ubico, porque lo tengo aquí en desorden. Comenzamos con un ejercicio, aquí está. Teníamos 7 factores. Para esos 7 factores, con un L8, pues cubríamos todas las columnas. Conforme fuimos avanzando en la resolución de los ejemplos, nos dimos cuenta que hay otros supuestos, ¿verdad? Por ejemplo, 2 factores, pues con un L4 alcanzo a cubrir la cantidad de factores que necesito. Y así me iba, ¿verdad? Por ejemplo, los ejercicios de tarea son 7 factores, pues con un L8 sigo, permítame porque lo hice aquí con el mouse, sigo cubriendo la restricción o la posibilidad máxima de las 7 columnas. Pero cuando trabajábamos con un ejemplo donde decíamos, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 factores, y decíamos, pues también lo puedo trabajar con un L8 por la cantidad de columnas que tengo, yo dejaba libres 2 cuando hacíamos el ejercicio de manera manual. Cuando lo hacía en Minitab, yo le decía, ¿cuántos factores necesitas? Lo voy a hacer así muy rápido, ¿eh? Me voy a estadísticas, DOE, Taguchi, crear un diseño, 2 niveles. Yo le decía, pues necesitas 5 factores, porque esos factores los estamos evaluando de manera individual. Entonces le digo, hazlo de 5, los diseños, trabájalo con un L8, los factores no le muevo a nada, y si ustedes se fijan, las columnas que me presentan son 5. De aquí entonces, primero que vamos a tener en cuenta nosotros es que para el diseño vamos a tomar en cuenta, antes de comenzar con el diagrama, que dependiendo de la cantidad de factores que estén y de interacciones, es la selección del modelo que voy a tomar. En este caso voy a tomar en cuenta que aquí es un factor, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También estoy tomando en cuenta las interacciones. Así es que, bueno, yo podría pensar, pues son 7 factores. ¿Qué diseño podríamos utilizar aquí? ¿Se acuerdan? Podría ser un L8. Muy bien. El L8 todavía nos da, ¿verdad? Para cubrir 7 columnas. Un L8, un 2 a las 5. Aquí lo tengo abajo, miren, es 1, L8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las combinaciones de prueba hacen alusión al tipo de modelo que estoy trabajando. Entonces es un L8, ¿vale? Bueno, entonces comenzamos por ahí.
Voy a tomar en cuenta las interacciones también como columnas evaluables. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Nosotros anteriormente decíamos factor A, B, C, D e iba colocando los factores por columna de manera arbitraria, ¿verdad? Es decir, yo le iba asignando los valores a las columnas en orden. El 1, A, 2, B, 3, C, y así, ¿verdad? Las que tuviera. Ahora no. Ahora le voy a dar prioridad. Voy a evaluar primero, si así lo quieren ver, los factores que yo pueda considerar que en mayor medida afectan el diseño o que a final de cuentas me dé como resultado el diagrama lineal. Y les digo, es cuestión de práctica, no necesariamente es tan sencillo, no hay un procedimiento que yo conozca preestablecido para irlo diagramando, pero lo vamos a ir haciendo similar a lo que comenzábamos a trabajar el día de ayer. ¿Sí? Vimos un primer ejemplo. Entonces yo digo, ¿cuántos factores tengo? Tengo 5 factores, ¿verdad? De manera individual. Puedo pensar que voy a comenzar con el A. A, B, C, D y E. Voy a cambiar el nombre, voy a decir, este es el factor A, B, C, D y E. Entonces, ¿qué diría? Lo primero que tendré que trabajar es cómo se comporta, de dónde a dónde va el factor A. Lo que voy a hacer es, voy a avanzar por los factores. Sé que hay interacción, avanzo por los factores. ¿Dónde me encuentro en la primera interacción? La primera interacción está aquí. Yo asumo que al presentarse la primera interacción, pues sea la que representa mayor problema. Sí, yo prioricé, o sea, yo puedo decir, ¿cuál interacción es la que más creo o pienso o tengo medido que afecta el proceso? La de E con D. ¿Cuál es el factor, la letra, la variable que aparece primero? Es E. Y después hay una interacción con ¿cuál? Con D. Gráficamente yo voy a decir, pues hay una interacción entre estos dos. Paso a la siguiente interacción. ¿Cuál es la primer variable que se me presenta? El primer factor, D. Ahora, ¿ese D con cuál tiene interacción? Con C. Entonces, este primer diagrama original, donde comencé con A, ya no me sirvió, ¿se fijan? ¿Qué les recomiendo? Yo les recomiendo que comencemos siempre por las interacciones. Nos vamos a ir avanzando, les repito, nos vamos a ir a la primera interacción y luego me encuentro. ¿Cuál es la primera variable que se presenta? La primera variable que se presenta La es letra E. la E. E. Ahora, a continuación, ¿cuál se presenta? D. 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 Paso a la siguiente. ¿Cuál se presenta? D, que ya la tengo, ¿verdad? C. Ya tengo D, perfecto. Entonces pondría C. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, fíjense, lo primero que haría es, voy a unir, me lo hago más grueso, la interacción de E con D y la interacción de D con C. Yo diría, la primera columna, la que en primera instancia aparece, es E. Aquí lo tengo. La segunda es D. La tercera es la interacción de E con D. La cuarta
es la interacción con C. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Cuál columna seguiría? Repito, la primera, les voy a repetir, la primera es E, la segunda es D de dedo, la tercera es su interacción. Después, tengo C. Por lógica, ustedes dirían, ¿cuál sigue? ¿Cuál es la quinta interacción? Pues la interacción con D y C. Ok, la interacción de D con C. ¿Qué más me falta? Aparte de la interacción de D con C, ¿qué más me falta evaluar en el modelo? A y B. Me falta evaluar A, B. Entonces aquí, pues ya puedo yo ir cumpliendo ciertas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo aquí enseguida DC, ya no voy a cumplir la regla que les puse al principio. Que la penúltima columna fuera una multiplicación, ya no la estaría cumpliendo. Entonces ahí me voy a brincar, ¿verdad? Voy a poner la columna penúltima como DC, esta. Y me va a quedar fuera del diagrama A y B. Y esas yo arbitraria las puedo colocar. Puedo poner A aquí o B, o puedo colocar B o A aquí, no importa. Estoy cumpliendo con la característica hasta ahorita de que la última columna sea evaluable de un factor individual y la penúltima sea una interacción. ¿Sí, más o menos? Sí. Sí, profe. Ok. A ver, fíjense, me voy a regresar Sí. al ejemplo de ayer. ¿Vale? Déjeme antes de que otra cosa pase, porque a veces le borro y me juega aquí, me pasa malas jugadas. Déjeme, voy a borrar estos datos. No, déjeme mejor copio esta tabla. Si yo les pidiera que trabajáramos con este gráfico, este diagrama también es un diagrama lineal. ¿Cómo acomodaría en este L8? Ya sé que es un L8, ¿verdad? Son 8 renglones, tiene hasta 7 factores. ¿Cómo acomodaría este gráfico, este diagrama aquí? ¿Cómo irían? ¿Cómo irían acomodadas? ¿Cómo irían acomodados los factores? No, esto. Ahí. ¿Cuál sería el primer, cuál sería el valor de la primer, Sí. de la primer columna? Sería A. Ok. Esta es A, ¿verdad? Sí. La primera columna le digo, este es A. Después ¿Y la, B. y la 2? La B. B. 3. Interacción de A con B. A, B. La 3 es A con B. La 4, Sí. este es A, A, C. La B. C con A. Pero ¿Cuál sigue? Falta la columna 5, ¿no? A con C. Es esta, ¿cuál es? Sería C con A. Muy bien. Ah, no. A con C. Acuérdense el orden, que le estoy diciendo. Si digo C con A, ya es distinto, ¿eh? El orden en el que estoy siguiendo va, por eso yo les decía ahorita, vamos a irlo avanzando de así, miren, hacia abajo. Y lo primero que me voy a encontrar, si lo quieren ver, lo vamos a hacer así, hacia abajo, y luego de izquierda a derecha.
¿Dónde se presenta la primera interacción? Y luego, ¿cuál es la primer variable o factor que me encuentro? A con C, ¿verdad? Y luego el 6, ¿cuál será? Este, B con C. B con C. Muy bien. B con C. ¿El 7? D. D. Muy bien. D. Perfecto. El 7, Sin que conozcamos el proceso, sin que sepamos qué es lo que estamos buscando en relación con lo nominal, lo mayor o lo menor es lo mejor. En este ejercicio, en este problema, ¿cuál es el factor que más infiere en el proceso? El A. ¿Por qué? Tiene más Porque además interacción. de que lo pueden evaluar individual, tiene interacción. Ok, porque se evalúa, tiene problemas él solo, ¿verdad? Y cuando se mezcla con los demás, pues también. Por eso va en primera instancia, ¿se fijan? Después, ¿cuál consideran ustedes que sea de factores evaluables el que en segunda medida afecta? El B. Está de manera individual y luego tiene una B. interacción. ¿Cuántas interacciones tiene? 3. Tiene 2. Tiene 3, ¿no? Sí, está solo y después se relaciona con A y Muy B bien. o con B y C. Por eso va en la segunda columna. Y ya por último, nosotros podríamos decir, si vemos nada más el gráfico, inclusive, ¿verdad? Sin que tenga valores asignados o sin que tenga una variable asignada, y nos preguntaran, ¿cuál consideras tú que es el factor que menos afecta el proceso? D. Pobre que El está acá D. alejado, él nomás los está viendo. Todos estos están ahí peleando unos con otros y él nomás acá de fuera ve. Aunque esté involucrado en el diseño, pues él está de acá de afuerita, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, fíjense cómo sí tiene lógica el acomodo por importancia o por significancia en el diseño. Vamos a resolverlo en minita. Hay que tener en cuenta algo, pues de no pedirles tan fácilmente una evidencia de esta unidad. Por ejemplo, puedo evaluar E y D y C, B y A, ya sea en su nivel bajo, ¿verdad? Todos aquí en la primer combinatoria, bajo. Pero ¿cómo evaluamos C con D? ¿Cómo evaluamos D con C? Aquí E, que representa el secado con vapor envolvente en su nivel bajo, al mezclarse o al enfriarse en el tambor con agua, ¿qué resultado me da? Voy a tener que hacer una interacción para evaluar esa combinatoria de factores en su nivel bajo. Y para D con C, pues también conllevaría algo similar, ¿verdad? D con C, que es el enfriamiento del tambor con agua, al llevarlo a cabo durante 50, es una velocidad de 50 metros por minuto. ¿Qué resultado me da? Pues en la práctica ya no está tan sencillo, ¿verdad? Aquí, insisto, pues me dan los resultados, pero pues encontrarlos también no está nada fácil. Voy a militar, entonces quedo que es estadísticas, DOE, Taguchi, crear un diseño Taguchi, tengo dos niveles, ¿cuántos factores voy a poner para el diseño? ¿Y cuál modelo voy a seleccionar? De 7. ¿Ok? Pues, 7 seleccionar factores. 7 factores, repito, ¿verdad? Aunque esté en 5, hay dos interacciones
necesito ponerlas para que me habilite las columnas. El diseño, ¿por qué? Yo les decía en las clases anteriores, tal vez no me quedaba muy claro, pero si usted se acuerda, antes, aquí espero no confundirlo, me voy a regresar un poquito a lo que vimos en la unidad número 1. Estadísticas, DOE, factorial, creo un diseño factorial y luego yo le digo, por ejemplo, 5. Diseño, lo completo. Yo lo podía hacer menor, ¿verdad? Es decir, puedo hacerlo fraccionado o puedo hacerlo fraccionado saturado, pero no lo puedo hacer mayor, ¿se fijan? Me dice, pues aquí tienes que hacer 32. ¿Lo puedes hacer mayor? Me refiero a las combinaciones de prueba, no a las réplicas. Si yo le pongo réplicas, pues sé que esas 32 se van a convertir en 62. Pero si lo hago el diseño así por sí solo, lo más que puedo hacerlo es completo. Acá si usted se fija, no. Por ejemplo, en Taguchi, con 5 factores, el diseño me dice, L8, yo sé que L8 se refiere a la cantidad de combinatorias de prueba que tengo, la cantidad de renglones, ¿verdad? L8, pues son 8 renglones. Puede evaluar hasta 7 factores. Déjenme regreso a la tablita para no estarles hablando hacia el viento. ¿Sí? L8, combinatorias de prueba, que son los renglones, 8. ¿Cuántos factores puedo evaluar? De 4 a 7. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me habilita tener una resolución o un modelo más grande? ¿Por qué me dice cuántas columnas más necesitas? Si siguen siendo 5 factores de manera individual. ¿Será por las interacciones? Pues sí, ¿verdad? Porque yo ya dije, aquí, aunque sean 5 factores, puede ser que los factores que tengamos, ¿verdad? Analizados sean A, B, C, D y E. Pero también puede ser que me interese la interacción de A con B, con C, con D, con E, de B con C, de B con D, ¿verdad? ¿Cuál me falta? C con D, C con E. Todas las combinatorias que tenga. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etcétera. El tipo de diseño que necesite, la cantidad de columnas que necesite, de combinatorias para la capacidad de factores que requiera. En mi caso, regreso al ejercicio, 5 factores, 2 interacciones. Necesito 7 columnas. Con el 8 me es más que suficiente. ¿Estamos bien? Sí, profe. No voy a llenar los valores aquí de los factores, los voy a dejar así por default. Le voy a poner a aceptar. Voy a maximizar la hoja de trabajo. ¿Qué le hago con el mouse? Ahora, los ejercicios que hemos trabajado, pues me dice, voy a evaluar factor A, B, C, D, E, F y G de manera individual. Ahora pues los voy a quitar, ¿verdad? Fíjense en algo. El diseño, la combinatoria, cómo están presentadas las corridas, no cambia, ¿eh? Eso es lo mismo. Lo que sí va a cambiar es el orden de aparición. Ya me di cuenta que pues la importancia que se tiene hacia el principio, pues denota que se haga un mayor análisis de significancia relativo a cada factor. Quedamos. El primero es E. Tengo E, D y la interacción de E con D. Tengo E, D, E con D. Después C, me voy a brincar esta. La interacción de D con C. Yo aquí cumplo en tener la interacción y puedo arbitrariamente, fíjense, aquí poner A y B. O viceversa, ¿verdad? De cualquier forma, como yo presenté aquí ya,
quedamos voy a cumplir. Aquí el ejemplo me dice que es B y así como lo tengo. Tengo el diseño. Ahora, ¿cuáles son los resultados? 1620 y 1580. 1100 y 1150. 1500 y 1560. 1000 y 1020. Resuelvo. ¿Qué significa eso? Pues ya en la tabla de respuestas para medias muestra lo que viene siendo el que afecta más. Igual en la gráfica, ¿Cuál afecta más? el D, ¿Me repite de favor? ¿Cuál? el D, Y lo tengo, ¿verdad? Y luego después, ¿cuál? el E, E, Déjame, lo voy marcando de acuerdo a su nivel para que quede aquí gráficamente visible. El D, luego el el E, E, y luego luego ¿cuál? el A, Y luego ¿cuál? hay iguales unos valores, la interacción de E con D y la C. D, E, A, y luego ¿cuál? ¿Qué opinan? sería el ED, Sería las, Pues el ED y el C son similar, bueno, son iguales. Sí, tengo una comparativa de medias, pero una es de interacción y la otra es de factor. ¿Con cuál se quedarían ustedes? Con la C. Con la de con la factor. interacción. Yo me quedaría con el ED, factor, ¿no? Déjenme les digo por qué. Nosotros lo que estamos buscando es a cuál factor le voy a prestar mayor atención. De hecho, nosotros desde que veíamos el diagrama, o sea, ya sabíamos, ¿se fijan? Desde ayer inclusive yo les decía, a ver, díganme cuál es el factor que en mayor medida afecta. Entonces nosotros nos fijábamos, decíamos, ah, caray, pues por aparición, como que el que tiene más es el D. Entonces, lo primero es darle prioridad a este, ¿verdad? Si se mejora por sí solo, pues puede ser que tenga mejoras aquí y acá. Pero si voy a ordenarlos, si los voy a priorizar, yo digo, bueno, pues para mí el uno es el D, el 2 es el E, el 3 es el A y el 4 yo me voy a basar en los factores, ¿no?
4.5. Y el siguiente, pues será un factor. Yo me voy a focalizar en los factores. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo asumo que si mejoro el factor, va a mejorar su interacción, ¿no? Aunque no es una regla. Acuérdense ustedes algunos ejemplos que vimos en la unidad 1 cuando veíamos, de hecho, de los primeros ejemplos que veíamos, un 2 a la K o un 3 a la K. Y luego yo lo tengo muy presente el ejemplo, los factores en el modelo lineal, es decir, los factores de manera individual, decía, sí son significativos, sí afectan el proceso. Pero cuando se mezclan, no. Entonces alguien decía, chis, o sea, ¿cómo? Solo sí afectan, pero cuando se juntan, no. Pues de cualquier forma, eso de que cuando se juntan, pues a mí me miente, ¿no? Puede que estén las mediciones mal tomadas, puede que el efecto se confunda, ¿verdad? Que realmente no sepa, pues, qué es lo que yo en realidad estoy midiendo. Yo lo que quiero es que el factor no sea significativo, que el factor esté bien. Yo sé que si el factor está bien, cuando se mezcle con otro que también esté bien, es muy poco probable que afecte el proceso, ¿se fijan? Les voy a dar un ejemplo. Es como cuando ustedes sirven refresco, ¿sí? Y alguien les dice, a ver, sírveme refresco y me lo vas a llenar hasta aquí, hasta una marquita. Le ponen a indicar con el dedo, le ponen una marquita. Entonces, el refresco, dependiendo de la temperatura o qué tan agitado esté, usted lo vacía del tipo de vaso, por ejemplo. Si usted vacía refresco en un desechable que sea para contenido caliente, vacíelo rápido y verá cómo de repente se llena mucho, pero lo que se llena es, coloquialmente le decimos, ¿no? De espuma. Puede ser que en apariencia diga el vaso está lleno, sí, pero dale tiempo. Cuando baje la espuma, realmente el nivel, pues va a ser muy por debajo de lo que yo esperaba. Entonces aquí algo similar ocurre, ¿verdad? Cuando se mezclan los factores, puede ser que en apariencia me dé el cumplimiento de algo, pero si el factor de origen D, en este caso, está mal, pues debo de focalizarme en corregir el factor. Es decir, el primero, si los voy hasta numerando, pues aquí ya quedaría, ¿no? El primero va a ser D, el segundo E, el tercero A, y el cuarto va a ser C, porque yo estoy asumiendo que E con D, cuando ya corregí D anteriormente y ya corregí E, esa interacción ya no debe ser significativa. ¿Sí me explico? Buenas. Sí, profe. ¿Todos estamos bien? Sí, jefe. Sí, Sí, jefe. Hasta ahí le voy a dejar, no quiero ya confundirlos. El siguiente ejemplo ya mezcla otras cosas, factores de ruido. Esto lo vemos el lunes, ahorita ya no le quiero mover, no los quiero confundir. Con que nos quede claro esto, hasta ahorita es suficiente. Hasta ahorita, ¿sale? Les repito, instalen por favor StatGraphics. Ahorita también no les voy a explicar nada, no quiero confundirlos a lo que trabajamos en Minitab. Instálenlo, ténganlo listo por favor a partir del lunes y ya continuamos con otra cosa que viene a complementar esto, con lo que hemos estado trabajando unidad 3. Se puede decir que el lunes comenzamos con la unidad número 4. Bien. ¿Dudas? ¿Algún comentario? No, profe, de mi parte no. no, aquí no. Bien, voy a dejar de compartir, voy a detener la grabación